En este momento vamos a conversar con Andrés Caleca, expresidente del CNE y dirigente político, quien además participó en las primarias del año 2023. Con él abordaremos un balance acerca de estos 2 meses de cumplidos de la realización de esa elección del 28 de julio, elección cuyo resultado Nicolás Maduro no reconoció, resultados que dieron el triunfo a Edmundo González. Bienvenido, doctor Andrés Caleca, a quien invitamos a pasar al estudio para conversar sobre, en primer lugar, bienvenido, doctor Gracias, Caleca, gracias a César. este espacio. Y quisiera que comencemos con un balance de estos 60 días. 60 días. Y quiero leerle algo que está en la proclama que compartió el equipo de María Corina Machado, que dice, esa victoria, la del 28 de julio, no se construyó en un día. Sorteamos cada obstáculo durante muchos meses y tuvimos un primer gran logro. Hicimos las primarias el 22 de octubre, ese día votamos dentro y fuera del país en un proceso limpio y transparente, organizado por la sociedad civil y donde el CNE no pudo meter su mano. Luego, más adelante, señalan que nuestros testigos y miembros de BELSA, nuestros voluntarios por todo el país, nuestros héroes del 28 de julio, recolectaron al menos 84% de las actas oficiales emitidas por las máquinas de votación del propio CNE del régimen y las pusimos en un sitio de internet a disposición del mundo entero para su verificación. Nadie puede cuestionar hoy que Edmundo González, de la mano de María Corina Machado, es nuestro presidente electo. Su balance. Mira, en primer lugar, vamos a hacer un balance de lo que ocurrió el 28 rápidamente, en lo que yo considero que es lo más importante a rescatar de esa extraordinaria victoria que sufrió la oposición, que alcanzó la oposición venezolana ese día. Y es la unidad alrededor de una estrategia común. Es decir, todo este proceso que culminó en esta victoria del mundo, desconocida fraudulentamente después por Maduro, inició con una profunda discusión en el seno de las fuerzas democráticas en torno a la estrategia que alrededor de las elecciones previstas constitucionalmente para este año debíamos ejercer. Y esa estrategia electoral, pacífica, constitucional, se convirtió en la estrategia alrededor de la cual se unió toda la oposición venezolana, prácticamente el 100% de la oposición venezolana. ¿Por qué rescato esto? Porque sin la unidad de las fuerzas democráticas no hubiera sido posible ese triunfo de Edmundo González. Y sin una estrategia común no hubiera sido posible esa unidad. Ahora, a 2 meses después del triunfo y del fraude electoral, porque no solo hay que hablar del triunfo que obtuvimos y que hemos demostrado fehacientemente ante el mundo, sino el fraude electoral que cometió Maduro. Maduro ha sido proclamado presidente electo. Es decir, no solo desconoce el triunfo de Edmundo, la institucionalidad venezolana, sino que además han generado un gigantesco fraude electoral. Frente a esa nueva situación, María Corina lo ha llamado una nueva etapa. Estamos viviendo una nueva etapa, es verdad, es distinta. Las fuerzas democráticas venezolanas tenemos que ajustar nuestras estrategias para consolidar la unidad a lo que viene. A lo que viene, que yo lo he caracterizado con una definición, que es lo que nos viene ahora, una resistencia organizada a la implantación formal, abierta, con todas sus letras, de una dictadura en Venezuela. Después que se ha producido un golpe de Estado supremo, porque no ha sido un golpe de Estado para derrocar a un mandatario que estaba en Miraflores, sino nada más y nada menos que un golpe de Estado contra la soberanía nacional expresada en el voto. Usted no tiene ninguna duda en llamar este proceso que dirige Nicolás Maduro una dictadura. De ninguna duda. Es decir, lo que diferencia fundamentalmente una democracia de una dictadura es el respeto o no del Estado de Derecho. Lo que ha hecho el señor Maduro no solo es irrespetar la Constitución de la República, todas las leyes y los reglamentos electorales del país. Me refiero, no solo, imagínate tú, no solo Nicolás Maduro,
lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, toda la institucionalidad del Estado ha pateado el Estado de Derecho en el país. Y no contentos con eso, con haberlo pateado absolutamente, han instalado una represión generalizada como no se veía en Venezuela, yo creo que nunca en los últimos 40 años, por lo menos desde que yo tengo uso de razón política, ¿no? En todas sus características estamos en presencia de un golpe de Estado para instaurar una dictadura pura y dura en Venezuela. No quiere decir que antes las cosas en Venezuela eran absolutamente democráticas. Antes veníamos, las violaciones de la Constitución del Estado de Derecho eran moneda común, pero nunca antes, como ha ocurrido en esta oportunidad, que se ha insurgido desde el poder del Estado, con el apoyo de las armas de la República, se ha insurgido contra la República misma. Porque las bases de nuestra República, César, es la soberanía popular que se expresa en el voto. Esas son las bases de nuestra República desde que se concibió como tal y particularmente recogidas en esta Constitución vigente en nuestro país, que hasta hace poco esta misma gente decía que era la Constitución de Chávez. Bueno, esa Constitución de Chávez ha sido violentada y con ella la República como forma de organización de nuestro país. Vamos a una deriva tremenda a la cual hay que resistirse, porque las fuerzas democráticas venezolanas, hoy por ejemplo, tú lo señalaste, estamos en un día muy especial, en el mundo entero los venezolanos se están manifestando, en Venezuela también, en condiciones muy precarias, porque en el caso de Venezuela, porque la represión es desatada. Por cierto, ya un llamado a cuidar las fotos que pongamos en las redes sociales, porque el gobierno está persiguiendo a la gente, incluso por salir en una manifestación pacífica que la Constitución garantiza absolutamente. Pero bueno, ese es un detalle. Lo cierto es que cómo enfrentar una maquinaria de este tipo. Es decir, ¿y cómo se enfrenta esa maquinaria? ¿Es el enjambre que está proponiendo María Corina Machado una estrategia? Y además, quisiera preguntarle, a partir de lo que usted también dijo, ¿es una estrategia común pensada en unidad por la oposición? Bueno, la verdad es que, mira, el tema del enjambre, yo sobre eso y sobre esa idea solo conozco lo que la propia María Corina planteó en las redes sociales, no sé, en una entrevista creo que fue, o en un mensaje que hizo. Lo vi y bueno, es una cosa interesante para movilizaciones de este tipo. Pero la organización global, es decir, el momento político que tenemos que vivir y que tenemos que enfrentar, requiere una organización muy sólida y muy fuerte. Mira, lo que viene ahora en Venezuela, porque el gobierno de Maduro, que ahora vive de los retazos que le quedan de la institucionalidad sobrante, porque teóricamente él es presidente en funciones hasta el 10 de enero del próximo año. Si el 10 de enero del próximo año se juramenta de nuevo Maduro, bueno, esa institucionalidad sencillamente queda cancelada, esos retazos. A partir de allí es una dictadura unipersonal, basada en las armas, etc. ¿Cómo tú enfrentas eso? En primer lugar, ¿cómo ellos mismos van a gobernar? Esa es la primera pregunta, que yo no sé qué pretende el señor Maduro. ¿Cómo va a gobernar sobre el gigantesco fraude electoral cometido en Venezuela, que no reconoce ningún país democrático en el mundo? ¿Cómo va a sostener la gobernabilidad económica, social y política del país? Las contradicciones globales internas en Venezuela se van a agudizar de una manera terrible. Frente a eso, ¿qué debe hacer la oposición venezolana? En primer lugar, resistir, bueno, ok, esa es una palabra, si resistimos eso, lo resistimos para no ser aplastados, eso es lo primero. Tenemos que impedir ser aplastados por esa dictadura, porque aplastar la oposición puede llevarnos a decenas de años en una situación de estancamiento catastrófico en la República, como ha pasado en otros países del mundo. Entonces, resistir a eso, no morir como oposición democrática. Y en segundo lugar, organizarnos para impedir, en primer lugar, que se estabilice esa dictadura y en segundo lugar, para derrotarla. Y esa organización es de amplio espectro. En primer lugar, tenemos que estar claros que la organización tiene que partir por las organizaciones políticas propiamente dichas. Yo he insistido, esta es la hora de los partidos. Y con eso no quiero decir que es la hora de estos partidos que existen. A lo mejor se tendrán que crear otras nuevas formas de organización política partidista. Y me refiero a los partidos
porque son la organización destinada, concebida, orientada a la toma y a la conquista del poder político del país, que es lo que tenemos que lograr. Conquistar el poder político, desalojar a esta gente de allí y conquistar el poder político para la fuerza opositora. Esa es una labor fundamentalmente de los políticos y de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que fortalecerse, tienen que organizarse, pero no basta con eso, tienen que imbricarse con el resto de la sociedad, que también tiene una labor de organización importantísima que los políticos tenemos que promover. Este es el momento de fortalecer las estructuras gremiales, las estructuras sindicales, las estructuras vecinales y sociales, las ONG de todo tipo, porque hay que resistir a la andanada dictatorial que tiene, por cierto, en el caso venezolano, una profunda vocación totalitaria. No es una dictadura normal como la puede haber sido la de Pérez Jiménez, por ejemplo. Esta es una fuerza política que tiene una visión totalitaria del asunto, a la usanza de Stalin o de Mussolini, como tú quieras llamarlo, en el siglo XX, ¿no? Sí, Esa es la naturaleza de este régimen. doctor Caneca, escucho su palabra y veo que existe un temor acerca del estancamiento de la situación después del 10 de enero. Y veo además, y puedo interpretar que usted no ve como el final del camino en el 10 de enero, porque incluso así Maduro asuma el poder con todos los signos y señales de una dictadura. Usted no ve el final de ese camino allí, me corregirá si lo estoy interpretando mal, pero usted sí teme un estancamiento, que es lo mismo que desde el oficialismo hablan el atrincheramiento de Maduro. ¿Cómo sacar a Maduro? ¿Cómo sacar la situación de ese estancamiento? ¿Cómo sacar a Maduro del atrincheramiento que pueda ocurrir después del 10 de enero del 2025? Bueno, en primer lugar, con respecto al 10 de enero, mira, pudiera ocurrir perfectamente, todos los espacios y todos los escenarios están abiertos en Venezuela en este momento, creo yo. La presión internacional es muy fuerte. No sabemos lo que está pasando al interior del gobierno, de esa coalición dominante, de esa coalición que Maduro le encanta calificarla como alianza cívico-militar policial, y le encanta eso de policial, porque eso es para asustarnos, para decirnos los vamos a reprimir, los vamos a aplastar. Bueno, no sabemos qué está pasando allí, pero lo cierto es que nosotros sí sabemos que ganamos las elecciones, que Maduro perdió, y ellos también lo saben. De manera que ahí adentro tiene que existir una procesión de problemas muy grandes, pero que tenderán a agudizarse en la medida en que la opción democrática se mantenga vigente, mientras haya un polo alternativo de poder en Venezuela, porque ningún régimen se cae solo. Entonces, yo no quiero decir que el 10 de enero ya está cantado que Maduro se va a posesionar en el cargo. Ojalá no ocurra. Lo que quiero es prepararme para el caso peor, que es lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de dirigir una empresa, una familia, un partido político en este caso, una oposición política en este caso. O sea, tú tienes que prepararte para resistir el peor escenario. Si de aquí al 10 de enero, por una conjunción de factores, se ve obligado Maduro a reconocer que cometió un fraude, y decir, mire, señores, la verdad es que yo cometí un fraude, aquí no es verdad, yo no gané, ganó fue Edmundo González. Bueno, perfecto, el mandado hecho, ¿no? Pero tú ves eso realmente, yo no lo veo claro, no lo veo, es una opción, pero veo más posibilidades a la opción de que esta gente, que es la que está trincherada realmente en el poder, que ha generado alrededor del poder un gigantesco aparato represivo cuyo único fin es consolidarse allí. Lo han dicho además. El propio Maduro prácticamente ha reconocido el triunfo de Edmundo González en una de esas peroratas incongruentes que habla. Dijo claramente, nosotros no estamos dispuestos a entregarle el poder al fascismo, que el fascismo somos nosotros, según su relato, ¿no? Es decir, no importa que hayan ganado las elecciones, a ustedes no les vamos a entregar el poder. Bueno, entonces, obviamente, esta es una situación distinta. Es decir, nosotros nos organizamos, lo hicimos con éxito, tuvimos un éxito aplastante en un proceso electoral. Ahora vamos a otra etapa, como lo dice la propia María Corina, es la primera que lo ha dicho, ¿no? La líder del proceso, pues. Hemos entrado en otra etapa. ¿Cuál es esta etapa?
la de la resistencia organizada a una dictadura. La gente, mucha gente, y es uno de los problemas siempre cuando tú enfrentas una dictadura, la gente entra en ansiedad, entra en depresiones, quiere soluciones rápidas y a lo mejor no va a ocurrir. Entonces, lo primero que tenemos que superar es cualquier atisbo de derrotismo, en primer lugar. Tratar de superar la ansiedad, es decir, a lo mejor esto es un tema que no es para mañana, a lo mejor es un tema de mediano plazo. Yo no creo que esta gente se pueda sostener en el poder en estas condiciones mucho tiempo, pero tenemos que trabajar para eso en 3 direcciones. Orientar al país, hay que orientar a la gente con las dificultades que supone orientar al país en unas condiciones de censura que cada vez serán peores, César. Han ido acrecentando la censura y cada vez lo van a hacer más. Tenemos que prepararnos para eso. Orientar al país, tenemos que agitar al país. Tenemos que agitar al país. Quiero ser cuidadoso con el lenguaje porque, bueno, al final esto puede ser un problema para mí y para ustedes, pero hay que agitar el país. La cosa no se puede consolidar en una paz de los sepulcros. Esa es nuestra responsabilidad. Y el secreto de todo esto está en la organización de la sociedad. Una organización que es distinta a la de ir a una elección. Es decir, no vamos a poder hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Y reconozco que tenemos una gran debilidad en el sentido de que, en primer lugar, nuestros partidos políticos, que son organizaciones especializadas para vanguardizar, dirigir un momento como esto, están muy debilitados, como lo sabemos todos. Hay que fortalecerlo. Pero además que las generaciones que estamos conviviendo en este momento en Venezuela, la verdad es que no sabemos, no tenemos experiencia de cómo enfrentar una dictadura. Nosotros nacimos y nos hemos desarrollado en una democracia imperfecta, más qué sé yo, pero más o menos con cierto grado de libertades. Ahora el tema es mucho más complejo. Hay que prepararse aceleradamente para la nueva etapa de lucha, para la nueva situación. Y ¿Tiene Andrés donde Caleta, tenemos... tiene Andrés Caleta esperanza aún? ¿Puede anunciar la esperanza de una transición democrática y pacífica? Sí, tenemos que trabajar para eso. Voy a usar una frase que uso mucho, que no es mía, por cierto. Yo soy, en este caso, un pesimista de la razón, pero un optimista de la voluntad. Yo creo que nosotros debemos construir. Mira, las transiciones se construyen. Los hechos políticos se construyen. No es solamente un sentarse a esperar que las cosas pasen por sí mismas. Precisamente en la estrategia que la oposición debe revisar, readecuar, reformular para esta nueva etapa, tiene que ser una estrategia. Yo insisto, me gustaría, si me preguntaran sobre esa estrategia, he decidido, como tú lo sabes, César, posiblemente he decidido incluso incorporarme a un partido político, el Movimiento por Venezuela, digamos, porque creo que este es el momento en que una personalidad independiente no sirve mucho para la mayor cosa. Hay que fortalecer a los partidos. Donde puedo, estoy hablando. Creo que nuestra estrategia tiene que ser pacífica, entre otras cosas porque no tenemos fuerza para ninguna otra opción, pero además porque no es deseable ninguna otra opción. Una estrategia para lograr una transición pacífica contra un gobierno que está dispuesto a utilizar la violencia, porque quien está dispuesto a utilizar la violencia en todas sus formas y la está utilizando es este gobierno, un gobierno de golpistas, además, porque muchas veces se nos olvida, ha pasado tanto tiempo que bueno, entonces y esta gente acusa de golpista a todo el mundo. Resulta que los golpistas siempre fueron ellos. El chavismo es una fuerza del golpismo que nació alrededor de 2 golpes de Estado sangrientos y fracasados, por cierto. Bueno, esa es la realidad que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias, doctor Caleca, por esta entrevista y que estará en el marco de la manifestación de este 28 de septiembre, ganó Venezuela. Muchas gracias a usted y bueno, estaremos siempre en contacto. Gracias, César.